Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a esta conferencia organizada de manera conjunta y coordinada por el Colegio de San Luis a través del programa del doctorado en Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad del Hábitat y del Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí. En primer lugar, agradecemos a la doctora Marcela López, investigadora de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por la iniciativa de la realización de este evento y de extender la invitación al doctor Patrick a nuestro país y en particular a la ciudad de San Luis Potosí, además de ser quien el día de hoy nos estará apoyando con la traducción simultánea de la conferencia. También agradecer a la diputada Nancy Janín, quien además es la presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Gracias por su presencia y atención e interés en el tema hídrico y bienestar social de nuestro estado y de su población. Al doctor Patricio Rubio, coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales, a Estela Martínez, quien nos apoya en la asistencia de la coordinación del programa, al doctor Francisco Rangel, coordinador de la maestría en gestión sustentable del agua, a todos ellos por apoyar en la gestión del evento. Y agradecemos a todos y todas ustedes, a quienes nos acompañan presencialmente o en línea a esta conferencia que nos complace compartir con todos ustedes. Y bueno, para nosotros es un honor tener como invitado especial al doctor Robert Bob Patrick, en el Colegio de San Luis, a quien agradecemos el aceptar esta invitación y compartir con nosotros su conocimiento, ¿no?, a través de esta conferencia. Y bien, algunos datos generales del doctor Bob Patrick. Él es profesor investigador y director del programa de planificación regional y urbana en la Universidad de Saskatchewan. Actualmente forma parte de la Facultad de Geografía y Planificación, donde dirige el programa de posgrado en dicha disciplina y supervisa proyectos académicos avanzados. Además, imparte cursos sobre planificación de cuencas hidrográficas y de sostenibilidad urbana a nivel licenciatura. Con una destacada trayectoria en mentoría, pues ha guiado a más de 25 estudiantes de posgrado en el campo de la planificación y gestión de los recursos hídricos. Su investigación es mayormente de carácter comunitario y se centra en la protección de fuentes de agua potable en colaboración con las primeras naciones, es decir, comunidades indígenas del oeste de Canadá y lo que nosotros conoceríamos como los pueblos originarios. El doctor Patrick ha sido pionero en el desarrollo de directrices nacionales para la protección del agua adoptadas por los gobiernos de Canadá en los territorios del noreste y de Saskatchewan. A nivel internacional ha liderado proyectos de gestión integrada de recursos hídricos en países como Perú y Australia, combinando enfoques técnicos y científicos con perspectivas interculturales. Entre sus iniciativas actuales destacan la planificación de cuencas hidrográficas con enfoques comunitarios, estrategias de adaptación al cambio climático diseñadas en colaboración con las primeras naciones, integrando saberes tradicionales y metodologías científicas. Es autor de 2 libros y más de 30 artículos académicos, y sus líneas de investigación se enfocan en la gestión sostenible del territorio y la planificación integral de cuencas hidrográficas, con especial énfasis en la protección de fuentes hídricas para mitigar los riesgos de contaminación en los sistemas de abastecimiento de agua pública, de agua potable, perdón. Y bueno, su labor se centra justamente en colaborar con comunidades canadienses, particularmente de las primeras naciones, en el diseño e implementación de estrategias adaptativas que integran planes comunitarios de manejo de cuencas, protocolos de salvaguarda de los acuíferos, de protección de los acuíferos, con lo cual se busca preservar la calidad del recurso y fortalecer la resiliencia ecosistémica y garantizar el acceso equitativo al agua segura, armonizando conocimientos técnicos, científicos con saberes ancestrales locales. Y bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Patrick, quien nos presenta la conferencia Protección de Fuentes de Agua, Planeación con Comunidades Indígenas en Canadá. Nuevamente, bienvenido, doctor Patrick, welcome, y bienvenidos sean todos y todas ustedes, también allá en casa, quien nos ve en línea. Y en estos momentos cedo la palabra al doctor Patrick. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Las personas que nos ven en línea pueden dejar su pregunta en el portal del Colegio de San Luis o del Consejo Hídrico Estatal para poderla responder al final. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. Muchas Adelante. gracias. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de San Luis Potosí. Muchas gracias, doctora Marcela, por la invitación. Con mucho gusto, pero mi español es no perfecto. So I will speak somewhat in English. Apologies for that. I am very happy to be here today. Thank you very much for the invitation. Voy a hablar en español, una disculpa, mi español no es perfecto, pero muchísimas gracias por la invitación. So, planificación de protección del agua potable en Canadá. First, ¿dónde es Canadá? Señor Donald Trump knows about Canada. We are located, Saskatchewan. Good pronunciation. The Saskatchewan. Yeah, Saskatchewan. Okay. So Saskatchewan, sort of middle of Canada. Saskatchewan se encuentra en la mitad, en medio de Canadá. And trying to advance this. It's fine before. La ciudad de Saskatoon, and Saskatoon, la Universidad de Saskatchewan. Saskatoon es una ciudad muy bonita, known as the City of Bridges, the Paris of the Prairies. Es conocida como la ciudad de los puentes, como el París de la Pradera. Es muy frío en winter. Invierno, ajá. Este día menos 40. Minus 40. Ujú. So, la universidad. Paulina estudia en Saskatchewan. So, hacer de mí. Soy canadiense, soy de Vancouver, Canadá. Me llamo Dr. Bob, profesor. Mi esposa es Linda. Tengo 4 nietos terribles y 2 nietas perfectas. Mi doctora es en geografía. Antes doctorado. Trabaja como benefactor. So, este día, protección de agua potable. ¿Qué? ¿Por qué? Enfoque barrera. ¿Qué? Protección del agua potable. ¿Cómo hacerlo? Compartiendo experiencias y preguntas. So, to begin, primero foto de agua en Marte. Yes. Agua en Marte. So,
Protección de fuentes de agua. Source water protection. Okay. So what is? Okay, source water protection, protection of potable water sources, so water, drinking water, surface and groundwater supplies is número uno. Entonces, la protección del agua potable se enfoca en la protección del agua que podemos beber, tanto subterránea como superficial. Es protección, watershed planning, so it's a planning approach. Inventory of land and water uses is dos. Ok, el punto 2 es esta protección vista desde el punto de vista de la planeación y del conteo de los usos del agua y la tierra. Tres, first barrier in the multi-barrier approach. Multi-barrier approach. La primera barrera del enfoque multibarrera. So what is protección de fuente de agua? In simple format, it is about this. Simple. En un formato muy simple, de esto se trata la protección de fuentes de agua. So in Canada, source water protection became, I guess, known or became aware of source water protection from a water contamination event in Walkerton, Ontario. Ok, la conciencia sobre la protección de las fuentes de agua se hizo notable a partir de un evento de contaminación en Walkerton, Near Toronto. cerca de Toronto. So in May of 2000, 7 deaths and many illnesses from water contamination. En mayo del 2000 hubo 7 muertes y 2.300 personas enfermas por la contaminación del agua. There was an inquiry by justice, by a judge. Y hubo una investigación de parte de un juez. It was called the Walkerton Inquiry. Llamada la investigación Walkerton. From the inquiry, it was noted that the first barrier to protect water, drinking water, was to do more with source water protection. And from the inquiry by the Justice Dennis O'Connor, there were 93 recommendations to prevent drinking water contamination. And the first 13 of those recommendations all mentioned the importance of protecting the source. Okay. Entonces hubo 93 recomendaciones de esta investigación que se hizo y las primeras 13 mencionan todas ellas proteger la fuente de agua. So, ¿por qué source water protection? 3 reasons. Public health protection, so human health, to reduce water treatment challenges or the costs of water treatment, and third, for environmental stewardship. Okay, ¿por qué proteger las fuentes de agua? Primero, por un asunto de salud pública. Segundo, para reducir los costos de tratar el agua. Y tercero, por razones medioambientales. This photo is in northern Canada, so in Nunavut, Canada. Esta foto es del norte de Canadá. It's total frozen for 6 months of the year. Con la superficie congelada durante 6 meses del año. So here's the multi-barrier approach. Es muy importante. Número uno is protection of the source water.
Examples, maybe fencing, keep animals out, no motorboats, and vegetation around the source. Entonces, el primer paso del enfoque multibarrera es proteger la fuente. Esto incluye, por ejemplo, enrejar físicamente las fuentes de agua, no permitir el paso de animales, controlar también la vegetación en los bordes. And maybe just as a general statement, there's an expectation in Canada that water coming from the tap is safe to drink. That's a general expectation. Una aclaración general: en Canadá se espera que el agua que sale del grifo sea bebible. Those water treatment, your drinking water treatment plant, so filtration, disinfection, chlorination, ultraviolet light, all those examples, but that's the drinking water treatment plant. El paso número 2 es el tratamiento del agua a través de desinfección, filtración y otros métodos. Número 3 is distribution system. So the pipes from the road, the network of pipes from the treatment plant to your house. Y el tercer paso es la distribución, ¿no? Es todo el sistema para llevar el agua desde las plantas tratadoras hasta la casa. So maintenance of the pipes, maintenance of the distribution system, no breaks, no cracks. Y esto implica todo el mantenimiento que conlleva, que no tengan fisuras, contaminación, etcétera. Número 4, monitoring. So testing the water in the distribution system, doing samples, lab samples. Y el paso número 4 es el monitoreo, entonces estar haciendo pruebas constantes del agua en los diferentes puntos de distribución. Last, final, a response plan. So if something is wrong, there's a way of responding to tell the public not to drink the water. Okay. Y el último paso es un plan de respuesta. Entonces, esto consiste precisamente en un plan para poder, por ejemplo, avisar a las personas si el agua no es adecuada para tomarse. So at Walkerton, at the contamination event in 2000, everything went wrong. Entonces, en Walkerton, en este evento del que se habló antes, hubo fallas a todo lo largo del proceso. Yeah, without details, there was a problem with everything. So how to do it, how to do source protection planning. There were a few examples of source protection planning in Canada. We're still not doing it well. And it's an opportunity. My research was an opportunity to do source water protection with First Nations. Hay pocos planes en Canadá, pocos proyectos que protejan las fuentes de agua. El proyecto en el que trabajó el Dr. Patrick fue una oportunidad de hacerlo junto con los pueblos originarios. Much of the attention still in Canada is on treatment. We tend to treat our water really well, but we don't do enough to protect the source of water. Principalmente la atención se enfoca en el tratamiento del agua y no necesariamente en la protección de las fuentes de agua. So how to do source protection planning? Government legislation says you must do it, but very few people are doing it. And I think why is because they don't know how to do it. Aun y cuando la legislación en Canadá estipula que se deben de proteger las fuentes de agua, muy pocos estados lo hacen porque no saben en realidad cómo hacerlo. So part of my research and work with government, the federal government, but also provincial governments, was to develop a model for planning. Parte de su trabajo que conjunta al gobierno federal y local consistió en generar un modelo precisamente de planeación.
And I've used this with First Nations, and my work is always with Indigenous community. Y este modelo lo ha implementado con los pueblos originarios. Su trabajo siempre se enfoca en ellos. So first is to form a committee, community members from the First Nation to conduct an assessment of the source. What is your source? What are the risks? And number 3 is, just as you see here, establish management actions to reduce the risk, implement the actions, and then review your plan. So it's a planning cycle. Okay, es un ciclo, entonces empieza con la formación de un comité hecho o compuesto con personas locales. El paso número 2 consiste en realizar una evaluación de la fuente de agua. Paso número 3, establecer acciones de gestión. Paso número 4, implementar esas acciones. Y paso número 5, revisar el plan y todo vuelve a comenzar. So 5 stages. Ujú. Committee. So this is working with a First Nation in Canada. This is the committee. An elder, we call elders. So elders, older people with much respect in the community and history knowledge. Okay. Ella está trabajando con los pueblos originarios, principalmente con los ancianos que son respetados y conocidos por su conocimiento. So this is one of our meetings at a First Nation community. Esa es una de las reuniones. Stage 2 is conducting your source. What is your source of water, and what are the risks or threats to the water? Paso número 2, entonces hay que conducir la evaluación entendiendo cuáles son los riesgos y amenazas de la fuente de agua. Local knowledge will be very important El conocimiento local es básico to map the boundary, perceptions of water quality, inventory land uses, and assess the risk. Okay. Entonces, en este punto se mapean los límites de la fuente de agua, también se recolectan las percepciones sobre la calidad de agua, se hace un inventario de los usos potenciales que pueden degradar la fuente y finalmente se evalúa el riesgo de contaminación. Yeah. So mapping the boundary, on the prairies or in Saskatchewan, most of the water is from groundwater. So groundwater wells. Entonces, dice, bueno, en Saskatchewan el agua se extrae principalmente de pozos. Yeah, and so often it's a fixed radius around the well, and making sure try to keep agriculture away, landfills, garbage dumps, industry away from the wellhead. Ok. Se define entonces un perímetro alrededor del pozo para asegurarse de que no haya usos que puedan contaminarlo, como por ejemplo rellenos sanitarios, usos industriales, etcétera. Groundwater is very difficult to protect because we don't understand how the groundwater is moving. El agua subterránea es muy difícil de proteger porque no siempre conocemos cómo se mueve. And second dose is surface water. Surface water is easier to understand, but still complicated because the water could be coming from another city, from another province, from another state. But that's an intake, bringing water from a stream, from a river. El agua superficial es un poco más fácil de definir, sin embargo, no tan fácil de proteger porque pues está comunicado a otras fuentes posibles de contaminación aguas arriba. So land uses could be urban land uses, sewage from houses, could be a farm, agriculture, industrial uses that could be polluting the source water. Grazing of animals in the water. So these are all examples of land use.
Lo que vemos ahí son ejemplos de uso de suelo que pueden contaminar el agua, por ejemplo, los usos domésticos a través de sus descargas, los usos también agrícolas, como podemos ver en la parte de arriba, o incluso animales también metiéndose en las fuentes de agua. So some examples from First Nations. This is a First Nation, Treaty 7 is in Alberta. So this would be an old gas station. It's not in use, but there could be fuel in that tank. And it's an old tank, so it's a single wall tank. So if it cracks or leaks, it's just old and not in very good shape. This would be a landfill, and this would again be on a First Nation, unregulated, so anything can be put in there at any time. Gasoline, oil, computers, any old product that could impact the groundwater. Okay. Aquí vemos un par de ejemplos de esta zona Treaty 7. Es un espacio de las primeras naciones. Lo que podemos ver a la izquierda es una antigua estación de gasolina con un tanque que solamente, bueno, con una pared muy frágil que puede generar filtraciones, y en la parte derecha vemos un relleno sanitario sin regulación, ¿no? En el cual pues también se pueden tirar todo tipo de desechos que pueden contaminar el subsuelo. Yeah, petroleum contamination, fuel spills. Ujú. So this is just an example of the planning process to identify the threats. An abandoned well is an open well that material can flow in there, contaminants can flow in there, melting snow, bringing contaminant into a well. This is the landfill, junkyards, natural causes, sedimentation, and illegal dumps, people dumping things illegally. Okay. Este es un ejemplo de una tabla que se realizó para recabar esta información. Pueden ver allí, por ejemplo, pozos, ¿no? Que están sin cubrir, y cuando la nieve se deshace, puede llevar contaminación al pozo, rellenos sanitarios, causas naturales como la sedimentación o tiraderos ilegales. And potentiales contaminant, where? So the committee fills this in. Okay. El comité se encarga de ir llenando esta información para identificar en dónde, ¿no? Junto con la ubicación de dónde se encuentran estos lugares. So question is, how do we define risk? This is a threat, but a threat is not a risk. Ujú. La pregunta es entonces, ¿cómo definimos el riesgo? Esto que vemos aquí en el lado izquierdo es la amenaza, pero no necesariamente implica un riesgo. So to define risk is two things. It's likelihood multiplied by impact. El riesgo forma parte de estos dos factores. Por un lado, se me fue la palabra. Como la probabilidad, ¿no? De que Factor. pueda suceder multiplicado por el impacto. See, okay. So likelihood, so we all take risks, right? We drive here today, we take a risk. But when we take the risk, we think of the likelihood of the car crash and the impact. So the likelihood might be low, but the impact may be high. Okay. Por ejemplo, cuando conducimos un auto, muchas veces tomamos riesgos, pero la probabilidad de que suceda en realidad un accidente puede ser baja. So the example I like to give is if I'm talking with my hands, okay, and I knock this and goes on the floor, you say the likelihood is really high, but what's the impact? No one's going to die. So the impact is low. This example. Okay. Si tiramos agua, por ejemplo, hay una gran probabilidad, bueno, de que el piso se moje. Sin embargo, el impacto va a ser pequeño, y el riesgo de que alguna persona tenga un accidente también menor. So we go through that process. So that's likelihood, could be very unlikely,
almost certain. So many First Nations have rail trains going through the First Nation. If the train derailment could spill oils up onto the land and contaminate the water terribly. The likelihood of train derailment is very low, but the impact could be very high. Okay. Entonces, otro ejemplo para en el caso de los pueblos originarios que tienen sus tierras cerca de vías férreas, si llegara a haber un descarrilamiento de algún tren, el riesgo y el impacto sería muy grande si se tratara de estos carros que transportan petróleo. Sin embargo, la probabilidad de que esto suceda es muy poca. So likelihood there would be low, but impact could be very high. La probabilidad sería muy baja, pero el impacto podría ser muy alto. So we use this stoplight color code. So green, yellow, red. Red, severe. Green, okay, Ujú. low impact. Utilizan esa escala para evaluar y medir los impactos. Rojo, obviamente, siendo el más alto y verde el más bajo. So this is just an example. Este es un ejemplo de una evaluación que hicieron. So cuatro, 20 for landfills. Examples. So next is management actions. So that tank that was very bad in the earlier examples, they went and replaced it. Whoops. So this is gone. This is gone, and this is the new one. So double wall containment, it's not likely to leak. Ese es ejemplo de una de las acciones que se tomaron como siguiente paso. Este tanque que ven del lado izquierdo fue reemplazado por el del lado derecho, que es un tanque ya mucho más nuevo de doble pared. Another example is an old well. So the well, this is called a casing, a well casing. They take the casing out and then they cap the well with bentonite or clay and gravel, and they seal the groundwater. So no contaminants can go down there. So they're taking that out. Ok, otra de las acciones fue proteger este pozo, ¿no? Taparon básicamente la salida del pozo con arcilla. So FN is First Nation. Ok. Naciones Primeras. Primeras Naciones o pueblos originarios. Ujú. And SK is Saskatchewan. Ok. So management actions, uncapped wells inventory. So GPS, find out where they are, and then contract the well decommissioning, that sort of thing. Ok, entonces como parte de las acciones que se tomaron, se hizo el inventario, se localizaron todos con GPS, se subcontrató su tratamiento y finalmente se llevó a cabo un programa de educación. Just an example. Ujú. These are some other examples. I'll just go through these quickly. This one, I'll pause for this one. This is the household cistern, and the water is taken from the water treatment plant to a truck and to a cistern. Este es otro ejemplo en el que me voy a detener. Lo que vemos a la derecha es una cisterna en una casa. En el caso de las Primeras Naciones, ellos no tienen un sistema de distribución de agua, sino que más bien el agua es distribuida a través de camiones. Entonces, el camión lleva el agua de la planta de tratamiento a estas cisternas domésticas. More examples. This is unregulated garbage or waste, and this is an uncapped well. So Otros ejemplos de acciones que se tomaron, ¿no? Se limpiaron estas áreas de tiradero ilegal. Este es otro pozo, el que vemos a la izquierda también, que fue tapado. this well was a concern because it had a cap, but it wasn't locked, and this could be just taken off and waste or garbage put down there. It was, for me, a real disturbing thing because children playing, a child could fall there Ujú. about 20 meters.
no, 20 feet, 5 meters. And you would never get out, and there's water there. So it's real safety, but it also contaminate the groundwater. Entonces, este tipo de pozos se pueden contaminar con basura, pueden caer personas también. Entonces, para evitar riesgos, todos estos fueron tapados. This is a house on a First Nation. Esta es una casa de una persona de los pueblos originarios. And also, source water protection doesn't just mean structural, it can also be non-structural. So education and things like signage for people recreating, walking in a watershed, reminding people they're in a watershed, pack out what you pack in and don't leave waste behind. Okay. También llevaron a cabo campañas de difusión, pusieron señalética, ¿no? Como la que se puede ver allí, para personas que se pasean por el área. So cleaning those cistern tanks would be kind of non-structural. It's maintenance. Okay. Como parte también de acciones no estructurales, pues fue una campaña también de conciencia y mantenimiento de las cisternas domésticas. So there's structural activities like building things and culverts, restoring a sewage lagoon, landfill, relocating a landfill, but there's also non-structural education. Pues aquí tenemos ejemplos de este tipo de acciones, no estructurales y no estructurales. Estructurales aquellas que involucran la construcción, ¿no? O como podemos ver ahí el retiro de relleno sanitario, y no estructurales como la educación y estas campañas. This is a clay material that will go down and seal the groundwater. Okay. Ahí se está vertiendo material arcilloso para recubrir la entrada del pozo. Like a cement. Yeah. So implementation is getting the work done. So implementing is doing the action. Okay. It needs to find the funding, develop a timeline. When are you going to do it? And prioritizing what actions come first. En la fase de implementación, entonces, lo que se hace primero es, se priorizan las acciones recomendadas del plan, después se establece una temporalidad para implementar las acciones y finalmente se tienen que encontrar fuentes de financiamiento y personas que se asocien al trabajo. This is a very good well. It's capped and it's secure. It's very safe. Este es un ejemplo de un pozo que ya fue tratado y que es seguro. I'll skip that. And then plan review. You like to review your plan every year. Once a year, it's good to review your plan and celebrate what you've finished and prioritize what needs to be done next. Cada año se tiene que revisar el plan, también se tiene que reconocer los logros que se han obtenido y volver a priorizar las acciones. And this was a landfill at a First Nation, unregulated. And what they did here, also their source of water is well water, only 200 meters from this landfill. So it was very close. Where they were putting any and every waste was very close to their well. So almost certainly there's contamination going down and into the aquifer. Okay. En el caso de este tiradero, se encontraba a 200 metros de la fuente de agua de un pozo, así que seguramente estaba contaminando también el subsuelo y fue tratado. And today, from their source protection plan, this is all gone now. It's cleaned up. And now the nation collects their waste in big bins, and the bins are hauled to Saskatoon to a regulated landfill. Pues a partir del plan se retiró todo este desecho
y ahora la comunidad los vierte en contenedores que se van a Saskatoon a un lugar regulado. This is hard to see. I should have made this larger, but this is on a First Nation. This is their well. And it was exposed to grass fire. Grass fire could destroy the plastic electrical wiring. And also people could drive here and dump oil or drive here and maybe destroy this. So it was very exposed. And so, whoops. So what they've done is they raised the collar. They raised this up higher and put gravel here. So no vegetation, and water and snow melt will go away from the well, not into the well. Okay. Ese es un ejemplo de cómo protegieron la entrada de un pozo. Allí lo que hicieron fue crear un montículo básicamente sobre la entrada que ven a la izquierda para que los coches no pudieran estar cerca y marcar un perímetro para proteger y que no haya agua que pueda entrar por este lugar, agua contaminada. So what are the benefits of doing it? Maybe I'll back up. Preventative, proactive. ¿Cuáles son los beneficios entonces de proteger las fuentes? Pues por un lado que es preventivo y proactivo. Relationship building within the community. Health people can talk to the land manager, to the administrator, to the water treatment plant operator. Otro es la relación de relaciones sociales. Entonces el dueño de la tierra puede hablar con los encargados de la salud pública, los encargados también del tratamiento del agua. They can leverage or get external funding from governments because First Nations get all their funding from the federal government. Se pueden gestionar también recursos del gobierno federal, que es como los pueblos originarios pueden atraer inversión para este tipo de proyectos. It's much easier and cheaper to protect water than to remediate water. Es mucho más sencillo prevenir la contaminación del agua que limpiarla, básicamente. Yeah. A contaminated aquifer could be millions of dollars versus protecting it can be hundreds or $1,000. Un acuífero contaminado cuesta miles de millones de dólares, ¿no? Su reparación. Sin embargo, protegerlo, hacer acciones preventivas puede costar solo cientos. I've been told that 1 liter of oil can contaminate a whole aquifer. Un solo litro de aceite puede contaminar un acuífero. And public health protection, it protects public health. También otro beneficio es que protege la salud pública. And for indigenous communities, it's really important to protect their environment. So environmental stewardship, protection. Para los pueblos originarios también es muy importante la protección del medio ambiente. Yeah, many impacts have happened on First Nations from outside of the nation. Their lands have been contaminated by settlers, by non-First Nations. So First Nations are very interested in protecting their water. They're very mindful, are very protective of the spirit of their land. The spirituality of their land is important. Los pueblos originarios están muy preocupados y muy involucrados en la protección de su medio ambiente, ya que muchas veces la contaminación pues proviene más bien de agentes externos. And I guess finally, it reduces the treatment plant challenges. If the treatment plant operators know the quality of the water coming in without surprises, it's easier for them to protect it. It's easier for them to treat the water and the costs are less. Okay. También en relación a las plantas de tratamiento, si desde la fuente el agua viene limpia, pues también es mucho más sencillo tratarla después. So again, the multi-barrier approach is source protection. First, Premier,
water treatment, distribution, and monitoring, and the response plan. Entonces vemos aquí de nuevo el ciclo, ¿no? La protección del agua, el tratamiento, distribución, monitoreo y el plan de respuesta. So challenges, to do source protection planning, you need, when I go to the First Nations, I'm kind of the facilitator. I help the planning process, but I'm only there for a short time, and it needs a coordinator in the community to lead the process. Algunos desafíos, él comenta que cuando trabaja con los pueblos originarios, él coordina, pero está ahí por un tiempo definido. Entonces, tener a una figura que esté facilitando el proceso a lo largo, pues sí, a lo largo de todo el proceso es muy importante. The scale is important. Do you just protect at the First Nation, at the community, or do you protect the whole area? If you protect the whole area, you need more partners. La escala también es importante si estás protegiéndolo, si estás protegiendo el espacio y la fuente a escala de la comunidad, necesitas, es más sencillo que protegerlo a una escala mucho más amplia, ya que necesitas también mucho más, involucrar a mucho más personas. So the easy part, my part, is to help develop the plan, but then I go back to the university and the community is left with the plan, and that's when they need an implementation champion. Dice él, bueno, su trabajo consiste entonces en facilitar precisamente la elaboración del plan, pero una vez que este está hecho, la comunidad se queda con el gran desafío de implementarlo, y ahí es donde se necesita esta figura, ¿no? El campeón de la implementación. And it's a big problem, mucho problema, for the First Nation because they are so busy with other jobs on their nation. Y esto no siempre es fácil, ya que pues los pueblos originarios están muy ocupados con otros asuntos. And of course, funding, getting the funding is a problem. First Nations get all their funding from the federal government. The federal government has control of the First Nations. It's in the Constitution. So it's almost like they treat the First Nations like children. They just give them a little bit of money. Los pueblos originarios reciben fondeo de parte del gobierno federal, y esto pues genera como esta relación de dependencia, en donde son tratados muchas veces como niños. Ujú. De manera paternalista. Yeah. So Indigeneer Canada is muy complicado. We don't have time for that, but I'll give un poquito. Solo nos va a hablar un poquito de Canadá indígena, de los pueblos originarios. La historia es muy complicada, así es que solo vamos a ver un poco. So when Canada was formed, 1867, the government took control over the people that were there, the indigenous people who had been there for thousands of years. Cuando se formó Canadá en 1867, el gobierno tomó control sobre el territorio y las personas que allí vivían. Indigenous culture, indigenous language was taken away. Attempted to be taken away. Intentaron quitarles, ¿no? Borrar la cultura y el idioma. Schools were built to take the children in to teach them English and Christianity. Se construyeron escuelas a las cuales se llevaba a los niños de los pueblos originarios para enseñarles inglés y adoctrinarlos en el cristianismo. These were the schools that were built, which were institutions, and the children were physically and forcibly taken from their homes to go to school and live in the schools. Los niños eran llevados muchas veces a la fuerza a este tipo de escuelas. No indigenous language. It would be punished if you spoke your language.
Era castigado hablar lenguas nativas, So physical punishment, sexual punishment. con castigos físicos, sexuales. The government paid for the schools and organized the schools, and the churches ran the schools. ¿The church? Church ran the Ah, ok. schools. El gobierno pagaba por estas escuelas y las órdenes religiosas eran las que las gestionaban. So a whole generation of indigenous knowledge was lost in Canada. Se perdieron generaciones de conocimiento indígena en Canadá, Which caused many problems in Look. society, in their society. lo cual causó muchos problemas en su sociedad. And so that's kind of summarizes what the schools were like. I think there were hundreds of schools were built. Se construyeron cientos de escuelas. So that more or less highlights it. So there are three groups of indigenous people in Canada. Inuit, which is the far north, the very top of Canada, Inuit, and then First Nations, which are more southerly part, and then Métis, which were mixed. So when the Europeans came, maybe French and Scottish, they mixed with indigenous population, and that's the Métis. So three groups. Hay tres grupos indígenas en Canadá, los Inuit, que están establecidos principalmente al norte, los pueblos originarios que se ubican un poco más al sur y finalmente los mestizos, conformados por la mezcla de colonizadores escoceses y franceses con grupos originarios. So there are over 700. Well, the other part was when the government created at the time of Canada, so 1867, the indigenous population was seen to be a problem for building railroads, for agriculture, for settling the land. So the indigenous people were put on up to 700 reservations. Durante la colonia, los pueblos originarios representaban un problema cuando se quería construir infraestructura, como ferrocarril, entonces fueron confinados en reservas, y hay alrededor de 700 en Canadá. When the reservations were created, if children tried to leave the reservations to go back to their home, which could be hundreds of kilometers, they would be returned and punished, so they could not leave the schools, the residential schools, and children died. Hundreds died, and no proper burials. Muchos niños fallecieron tratando de regresar de estas escuelas hacia sus lugares de origen sin que fueran adecuadamente enterrados. And indigenous people, when the reservations were created, they could not leave the reservation. They would be punished if they left the reservation. Y las Adults. los adultos tampoco podían salir de las reservas. So I'm sorry this is dark. Es parte de la historia oscura de Canadá. Today, though, First Nations don't have to stay on the reservation. Many live in cities. Many are successful businesses, education, etc. It's very different. That phase is over. Esa etapa terminó y muchas personas de los pueblos originarios viven en ciudades, tienen negocios. In 2015, Canada went into a Truth and Reconciliation En- commission. A commission was established by the federal government, Truth and Reconciliation. En el 2015 se formó la Comisión de Verdad y Reconciliación en Canadá. And that has been a very good thing. So we have heard the truth, and now we're trying to reconcile the past, mostly through education. Universities play a big role in this. Okay, entonces, como parte de esta comisión se escucharon las verdades, ¿no? Salió la verdad a flote y ahora están en un proceso de reconciliación principalmente a través de la educación. And so we have 700 nations living on reserve, and the reserve is a home for many of those people. They
that is their home. They like their home. They have community. But they have water problems. And that's sort of going back to where I was talking about earlier. Around 2015, when the Trudeau government, Liberal government came in, they said, we're going to fix this. We're going to get rid of all, they call them boil water advisories. Before you can drink tap water, you are meant to boil the water. Las primeras naciones o los grupos originarios tienen muchos problemas de agua y fue a partir del 2015 que entró el gobierno liberal que se pusieron como meta el que estos pueblos no tuvieran que hervir su agua, sino que tuvieran, como el resto de la población en Canadá, agua que se pueda tomar directamente del grifo. Yeah, and the Trudeau government in 2015 said they would get rid of them all. And many of us that work in First Nations, we said, impossible. But they've made progress. They've gone from 140 advisories down to, I think it's 35 today. So it's improved. Okay. What's an advisory? Oh, advisory means don't drink the tap water. Okay. You must boil it first. Okay. Entonces, han logrado reducir estas alertas para evitar que las personas tomen agua del grifo de 140 a 35. Boiling water takes time. It takes energy, like wood. If you live in the north, it's wood, or propane or electricity. It's expensive. Hervir el agua es costoso también, ¿no? Y consume recursos, ya sea gas o leña si vives en el norte. So a lot of people then have to go to expensive buying bottled water to drink, O which is si, expensive. o si no tienen que comprar agua también para tomar, lo cual es costoso. And you can imagine young people having a choice between maybe $2 for a bottled water or less, maybe only $1 for Coca-Cola. They drink Coca-Cola. Esto también puede traer problemas de salud pública cuando los jóvenes se enfrentan a la decisión de comprar agua o comprar Coca-Cola, que es más económica. Diabetes is very high in First Nations and early death rates. La diabetes y muerte prematura son comunes y son mucho más que en el resto de la población en Canadá. So not having safe drinking water has many aspects. Entonces, no tener acceso a agua potable segura tiene diferentes afectaciones. The water problems are complicated for First Nations. Los problemas del agua son muy complicados para los grupos originarios. So when I started doing research with First Nations, I showed them this model because this model came from government, CCME, Canadian Council of Ministers of Environment. It's a government picture. Cuando comencé a trabajar con los pueblos originarios, les mostré este modelo, ya que es uno que hizo el gobierno federal. So Indigenous people are very, very kind, very friendly. And when they saw this, they did not laugh at me, but I think they wanted to laugh at me. Las personas son muy amables y cuando les mostré esto, no se rieron de mí, pero estoy casi seguro que querían hacerlo. Bob's here to help you. And I show them this. Llega como la figura académica de Bob está aquí para ayudarlos. But, you've seen this. Pero, but, this is the water system on First Nations. It's not what you saw in the previous picture. Así es como funciona la distribución del agua para los pueblos originarios. No es como se vio en la primera diapositiva. Yeah. First Nations don't have piped distribution system. Ellos no tienen agua entubada. So what they have is a source. The source might be a river or a lake or a stream, or it might be groundwater. Tienen la fuente, que puede ser un lago, un río o un pozo. They have infrastructure like this, which is
on the ground and is very exposed to grass fire. Many indigenous people control the grasses by burning it. And so this would be terrible if that was burning. Okay. Después tiene la infraestructura que está bajo riesgo de los incendios, porque así es como controlan el crecimiento básicamente de la hierba. So now the groundwater is pumped into a treatment plant. And this treatment plant, for many years, the treatment plants were very poor. They were not, the technology was old and not effective. De allí el agua va a una planta de tratamiento y por muchos años estas pues eran muy viejas, muy antiguas. Today, the treatment plants are getting much better, and the federal government, under Trudeau, has spent billions of dollars building better treatment plants, very modern. En la última década, el gobierno federal ha invertido mucho dinero en la mejora de estas plantas de tratamiento. But it's still a treatment plant, and it fills into a truck through a water hose. Y de allí se llenan estas pipas de agua. And the water hose might be contaminated because many people are using this hose to clean out their trucks and dead animals and things, hunting. Okay, y aquí en este proceso pues puede haber también mucha contaminación de los conductos. So this is just one example, but now the hose is in the truck. So the water is in the truck with the hose, and this is the drinking water that's now in the truck. Entonces ahora el agua para beber está en el camión. And this truck goes seven days a week, all through the community delivering water into a cistern, and the hose is dragged along the ground to go into the cistern. Okay. Y también el agua potable después es vertida en estas cisternas domésticas, pero también en todo el proceso puede haber contaminación. So the cistern, we back up. The truck might be contaminated because there's bacteria and bacteria regrowth in the tank. The tanks are meant to be washed out every month or every week, I think every week, but the drivers are very busy and don't get time to clean them, the tanks. Entonces los tanques, las pipas, se mantienen más o menos una vez por semana, pero también atrapan bacteria. The tanks, the cisterns are in the ground, sometimes under the house, or they're buried in the ground. And in winter, the ground freezes, and then in spring, it thaws. And many years, a decade, 10 years, 20 years, the tanks crack. They're concrete, and the tanks crack, and dirt goes in, mice, rats, snakes. Also, many of them, yeah. Las cisternas también están bajo riesgo de contaminación, ya que la mayoría son de concreto y con los cambios de temperatura, se congela y después en el deshielo es muy común que sufran fractura. And many of the lids are not sealed. They're not locked. Locks go missing. So they're open. So anything can be dropped in there, toys, anything. So the water then is still not at the tap. It's just now finally in a tank by the house, and the water has to be pumped into the house. So the people in the house know it's not safe, so they don't drink it. So billions of dollars here, and they don't drink it here. It's a stupid system. Entonces, bueno, el sistema no tiene mucho sentido, ya que se gastan millones de pesos en tratar el agua. Sin embargo, la gente no tiene la confianza de tomársela, ¿no? Debido a estos, pues a estas posibilidades de contaminación durante el proceso. And the government built this system, not the First Nations. Y fue el gobierno quien construyó este sistema, no los pueblos originarios. So yeah, here's the tank or the hose. This treatment plant is no longer, this is at Muskowhegan, and I've worked with this community.
they've just built a brand new treatment plant, but they still have the truck delivery. Entonces, aun y cuando esta planta de tratamiento ya no existe, construyeron una totalmente nueva, pero aun y cuando la construyeron, el sistema de distribución sigue siendo el mismo y las personas pues siguen sin confiar en esta agua. You've seen this one. This one. Here's that tank. So there's the house. La casa. And the houses are far apart, maybe half a kilometer apart. So the government says it's too expensive to run a distribution system to all the houses. So that's why the trucks are used. Okay. Debido a que el sistema de asentamiento de los pueblos originarios es a través de viviendas que ellos construyen separadas una de otra, el gobierno no considera rentable el construirles un sistema de distribución de agua porque podría ser muy caro. Yeah, the indigenous like to have, they prefer to have larger areas of land. So they're not land parcels that they own. They're on land that is a reservation that the government created. So the houses are dispersed. Ujú. Las casas están distribuidas de forma dispersa, no a través de parcelas, sino a lo largo de toda la reserva. And they like to have animals, dogs, cattle, and sometimes horses. So the caballeros. Ujú. Y tienen animales también en la tierra. And that's the wellhead. So that's the old one, and now there's a new one. This is an example of the grass fire. So they would burn the grasses to control the grass fire. So challenges for First Nations, they need a plan champion, very same, but the federal government maintains control. Whatever the First Nations do, they have to do with the federal government's permission on reserves. Entonces, uno de los más grandes desafíos es que cualquier cosa que hagan los pueblos originarios, pues depende del gobierno federal quien sigue manteniendo el control. So I thought I've talked for long enough. And thank you so much, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Thank you. I wondered if we could talk about what you feel are threats to the drinking water supply here. Do you know what your drinking water supply is? Where does your water come from? And what are the risks to it? I think this is a map of San Luis Potosí. Okay. I hope. What are some of your threats? And do you know your water treatment system? Is there focus on protecting the source, or like many places in Canada, we're just focused on treating the water and getting it delivered? Entonces, bueno, él abre esta pregunta, ¿no? Si sabemos aquí en San Luis de dónde viene el agua que consumimos, si sabemos cuáles son los riesgos potenciales de contaminación de esta agua que consumimos, si sabemos si el enfoque está más bien en proteger la fuente o en tratar el agua. No sé si alguien quiera. Gracias, doctor Patrick. Bueno, lo que sabemos desde la academia, desde distintas aristas, desde las ciencias sociales, ambientales, del hábitat, es que la mayor parte de la población, alrededor del 75-80%, se abastece de las aguas subterráneas, mientras que el restante 20-25% se abastece de los cuerpos de agua superficiales, lo que son presas. No existe prácticamente el tratamiento de agua en nuestra ciudad, ¿no? Ni superficial ni subterráneo. Un pequeño porcentaje de agua superficial sí es tratada para un pequeño sector de la población. El resto, alrededor del 5 o 10% de la población. El resto, pues, consume agua así tal cual se extrae del acuífero o de las presas.
Se mantiene distribuida de manera separada porque la red está seccionada para esa sección, ¿no? Lo que es la presa, lo que es la planta de los filtros, ¿no? La única. Y sí está muy contaminado, ¿no? El agua que se le distribuye y consume a la población tiene coliformes fecales, se ha encontrado arsénico, se ha encontrado metales pesados de la antigua actividad del proceso de minerales del antiguo pueblo de San Luis, los primeros asentamientos, y actualmente de los desechos industriales y de los desechos urbanos, ¿no? De la industria no regulada o de los desechos de la industria que sí está regulada y de los desechos urbanos, pero que sus desechos contaminan los acuíferos por la filtración de las redes que son obsoletas, de las redes de agua y drenaje, ¿no? Por ahí se filtra y se contaminan las fuentes subterráneas. Muchas gracias. Gracias. Ah, bueno. Gracias. Gracias, profesor. Thank you. Pienso que es importante mencionar, I think it's important to mention that drinking water in San Luis Potosí, que el agua potable en San Luis Potosí, the water that we drink, it doesn't come directly from a source, no viene directamente de una fuente natural, sino que más bien we drink our water from private companies. Bebemos nuestra agua de compañías privadas. They extract the water from the source. Ellos extraen el agua de la fuente and then they treat it and then they sell it y luego la venden. So we buy these really big bottles of water. And then that's how so maybe a risk, un importante riesgo is that if you don't have enough money to buy your water, then you cannot drink it. Yeah. In some ways, in some ways, we've created a problem though with the expectation that we have drink water that we can drink from the tap. We've created a potential, a real problem. Do you want to just say that, right? The problem is we've got water shortages for all our potable water. We have shortages, and we're starting to think now. Many of us are thinking, why do we have, high quality drinking water in our toilets and going down our sinks and used in industry? Because it's all the same water. It's going for irrigation, for watering your lawn, for agriculture, mostly agriculture. If they're using municipal water, it's all this high quality drinking water. Why is the best drinking water in the world going down our toilets? So we've created a problem. Expectativa. So people are starting to collect water in rain barrels from the roof. We have lots of rain in parts of Canada. Collect the rainwater and look at reusing water for household irrigation. So our water conservation is looking at how we can use water more effectively.
because we have increasingly water shortages now in Canada. Even in Canada, where we think we're water rich, we're not water rich. 60% of Canada's water goes north, away from the population, and 80% of Canada's population is within 100 kilometers of the US border. So we're a southern population, but most of our water is going north. Oh, in rivers. Yeah, in rivers. Mhm. Where people are wanting to live in Canada are areas that are increasingly dry. Much like here, actually, the interior of British Columbia is very arid, similar to here. Buenos días. También creo que una de las mayores problemáticas que ha habido es que lo que debería ser nuestra mayor fuente de agua, que es la presa de San José, ha estado contaminada la mayor parte de estos últimos años por lo que es el hilo acuático y por mucho sedimento. Y eso también, a lo mejor no afecta tanto de donde yo estudié, que fui en la Facultad de Agronomía, pero llegamos a tener problemas con lo que son las aguas negras, porque ahí por donde está la facultad corre un río de cauce que está repleto de aguas negras, y cuando llegaba a llover, llegaban estas hasta la facultad. Y al igual que estas aguas, son las que abastecen a una comunidad que está cerca llamada Palma de la Cruz. Eso también puede afectar en un futuro más que nada por lo del alimento. Hice una residencia hace un tiempo en donde veíamos que mucha del agua contaminada, sobre todo que si estás cerca de ganado, se llena de E. coli. Y eso no es recomendable usarlo para riego si es que vas a consumirlo tú como persona. Pero a veces no queda de otra en el medio agrícola porque es eso o dejar que se seque la tierra. Sí, muchas gracias. Buenos días. Es importante señalar y qué bueno que el presidente del Consejo, Jonathan, dio la explicación en San Luis Potosí. Yo me iría un poquito más a fondo y más específico. En San Luis Potosí tenemos 3 cuencas hidrológicas muy importantes. De hecho, San Luis Potosí está situado en Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental. Tenemos una gran capacidad de captación de agua. Precisamente lo que comenta Jonathan es la contaminación de nuestras antiguas producción de minas. Pero yo me voy un poquito más atrás. Sí, gracias. Tres cuencas hidrológicas son las que abastecen capital de San Luis Potosí, porque San Luis Potosí tiene un extenso territorio. A lo que voy es de que tenemos 433 años de que se fundó San Luis Potosí. Los primeros nativos, tribus, eran los huachichiles y precisamente escogieron esta zona por ser rica en el sistema hidrológico que se iba a tener. E hice un pequeño prototipo, inició la sesión, hice una forma de el transporte capilar de las fuentes de abastecimiento que tenemos nosotros en capital, que es para abastecer a cerca de 1.200.000 habitantes que tenemos, pero si no tenemos cuidado, esas fuentes de captación ya se nos están agotando. Si no cuidamos nuestras áreas naturales protegidas, no vamos a tener esa captación de agua para que nuevamente vuelva a ser una captación verdadera de una cuenca hidrológica. ¿Cuál sería
¿cuál sería usted la gestión que podremos hacer nosotros para con el gobierno? Porque precisamente todos los estudios que hemos estado implementando son cerca de cuidar nuestras cuencas hidrológicas, nuestras fuentes de abastecimiento y sin dejar a un lado todos los contaminantes, como lo comentaba la compañera, de los ríos que están a pie de flor, a pie de suelo y que también producen mucha contaminación en nuestras corrientes subterráneas. Muchas gracias. Muchas gracias. Big question. Muchas gracias por your information. I would suggest recommendation to pursue drinking water protection planning, to start a planning process. I think that's a good place to start, is to start looking at mapping your sources and thinking about doing just this model, mapping the risks. What are the threats? And then do a risk analysis. Dice que una recomendación sería precisamente tener bien mapeados todos estos riesgos que están afectando a las fuentes, ¿no? Y pues implementarlo a través del plan que tengo yo entendido que hay un plan ya, ¿no? Ujú, ujú. Yo soy muy interesante por trabajar en agua aquí. I will visit again anytime. Sí, bien, bien. Sí. Buenas, Bueno, ya son días, tardes. Bien, mi nombre es Sharon, vengo del municipio de Charcas. Me interesó mucho esta ponencia porque quiero exponer el caso de mi municipio. Ahorita tenemos el problema de que ya colapsó nuestro basurero municipal. Desde hace algunos años se estaba incinerando la basura y ahora esta administración municipal decide tapar la basura con tierra. Ahora tienen un tiradero, pues yo creo que es ilegal. Aquí hay opacidad porque no nos muestran el estudio del proyecto para poderse instalar como que ellos le llaman relleno sanitario, que no tiene ni siquiera membrana protectora para lixiviados, algún tratamiento o algún plan de reciclaje. Nos comentan que SEGAM ya aprobó el proyecto, pero no nos muestran esa aprobación del proyecto. Entonces yo vengo a escuchar que precisamente dice, se organizan las comunidades en Canadá. Precisamente ayer creamos un comité ciudadano, pero queremos una orientación para poderlo hacer de la mejor manera y que se nos dé respuesta, porque este tiradero ya está. Entonces, ahora sí que la palabra es para que ojalá y algunos de ustedes nos pudieran apoyar en esa situación. gracias. Ok, entonces, primero respondiendo al doctor sobre la situación del agua en San Luis y luego tengo una pequeña pregunta. También, como comentaban, pienso que el sistema en general de agua de San Luis muchas veces no está basado como en una lógica ecológica en el sentido como del principio básico del ciclo. Muchas veces no se piensa, o sea, se considera el origen como el agua de subsuelo y luego se olvida que esa agua de subsuelo tiene su origen también. Todos sabemos que el agua viene eventualmente de las montañas, de los bosques, que son los que rellenan las cuencas. Y pues aquí no se cuida el agua como desde el origen. Todos los que estamos aquí sabemos la situación de conflicto político, económico en la sierra, que es el origen del agua de nuestra cuenca, eso por un lado, y también que no hay, o sea, no solo el origen, sino el destino, o sea, que no hay una correcta administración de las aguas residuales. ¿Sí le puede comentar eso? Ok, ese era el comentario. La pregunta es sobre el Stage 1, el paso 1 del sistema que comentaba. Como antropólogo tengo dudas en el área de, digamos, la creación de comités de los que hablaba. No me quedó muy claro, me hubiera gustado profundizar más en saber
cómo se acerca, digamos, el programa público a las comunidades, si es voluntario o es obligatorio, si se impone o si se construye desde ahí, cómo se seleccionan a las personas, son impuestas, votadas, bajo qué características, hasta qué punto pueden ellos modificar o alterar esto, o si solo es algo que se les da para seguir, qué tanto se involucran sus conocimientos, sus opiniones, etcétera. El punto de justicia social o de inclusión cultural dentro de este Stage One. Yeah. Yeah, great questions. It's nice to meet an anthropologist. uh, uh, we, so for Indigenous research, I always wait for an invitation. So I'm invited to the community. I may know some of the members and I'm invited. And then we talk about protecting the water. And then it's the community that decides who's on the committee. So I would recommend there be elders for knowledge. I would recommend there be the water treatment plant operator because they're so smart. They're like water chemists. They understand their water. And the health director, people from health, someone from education from the school. So it kind of just is organic. It becomes just a group of people who are interested in water and they form. Leadership is important. So maybe a counselor. It could be a chief of the band, but the chiefs are always very busy in other committees. So political people that are counselors, elected counselors on there as well. And usually only 6 to 8 people. It's not a huge committee, but we meet with it open. So if someone from the community wants to come and meet there, it's an open meeting. And usually the plan is developed in about 6 meetings. So it's not very much. They always open with a prayer and close with a prayer. And we like to have a meal. So usually it's a full day and have a lunch meal because that kind of builds the community. Yeah. Sorry. Entonces, comenta que pues de entrada siempre va por invitación, ¿no? Entonces, él recibe una invitación y así es como llega a las comunidades, a veces ya conoce a algunas personas allí. Y es en realidad pues la misma comunidad quien decide quién va a estar en el comité. Normalmente se intenta que haya personas adultas, ¿no? Los ancianos, también personas que sepan sobre el agua, salud pública, sobre del sector educativo también. Comenta que por lo general los planes se van elaborando en 6 o 7 sesiones. En estas sesiones siempre la abren con rezo y también la cierran también con rezos y comparten comida. Yeah, that would be the committee. Yeah. Yeah, it's just an open meeting. Adelante, gracias. Bueno, en cuestión de legislaciones locales, yo creo que sí hay que meterse, pero con gobierno del estado, gobierno federal, para tratar de informarnos al respecto. Creo que el doctor allá en Canadá pues son cosas diferentes, ¿verdad? Para los asuntos más particulares, cuestiones de legislaciones. Yo sí quisiera preguntar si existen algún tipo de instructivos o de manuales o de planes para tratar de llevar a cabo ese tipo de cosas con toda la experiencia que se ha obtenido a través del desarrollo de sus actividades. Entonces, no sé si haya algo en donde podamos basarnos. Mi hija, la más pequeña, estudió ingeniería ambiental y está haciendo una maestría sobre la cuestión del agua, pero aquí en San Luis, pero desafortunadamente no pudo venir ahorita, pero sí en la Huasteca la idea es tratar de ver cómo ayudar a la cuestión del medio ambiente, de mejorar el medio ambiente y en particular con el aspecto del agua. Si hubiera algo en donde pudiéramos aparte basarnos con experiencias en comunidades indígenas, que es lo que prevalece en ciertos lugares, ¿verdad? Es lo que quisiéramos saber. Gracias. So, yes, yeah, yeah.
Does she want to do an ELAP application and come to Canada? We can talk about that. Yes, there is. There's a document that I prepared for the federal government, and that's accessible online, but I can also send you the template. It's actually a template that they work through a template that this is a guidance. There's a guidance document and then a template. Mhm. Par de documentos que produjeron con el gobierno federal. Uno es como la guía y el otro es como un machote que ellos van, que se puede ir como llenando para ir elaborando el plan. Entonces, no sé si Just as a PDF. Yeah, it's accessible online, but I can make sure I can get the PDF to you. Or Sí, yo creo que si nos da el link o la liga donde poder accesar, lo podemos publicar a través del Colegio de San Luis, incluso en los comentarios de la propia conferencia, para que sea público y las personas puedan acceder de manera más sencilla. it's a public document. En los mismos, tanto del Consejo Hídrico como del Colegio de San Luis, va a estar la transmisión, entonces ahí podemos compartirlo sin ningún problema. I'll assist in any way if I can assist directly too. Yeah, but it's a public document. I should say too, it's, there's an anthropologist, a colleague who's an anthropologist in Saskatchewan at the university has the main researcher finding the unburied graves of the children that died in residential schools with ground penetrating radar. And so that's a project that he's been doing. It's very dark. Sorry. I read in the news last night, the government has just stopped the funding for that. So the government doesn't want to know more. Mi pregunta va enfocada a si detectaron ustedes el problema del desequilibrio entre la extracción de agua y la recarga de los acuíferos, porque nosotros tenemos este problema aquí muy grave, que es en proporción de 2:1. Sacamos 100 litros y se recargan solamente 50. Entonces, en este análisis de esta región, ¿ustedes detectaron este problema? Porque veo muchos pozos en desuso. Entonces, no sé si la profundidad a la cual fueron excavados dejó de funcionar y quedaron inútiles. Entonces, parecería paradójico que con tanta agua que tienen ustedes allá, no hubiera ese equilibrio entre la recarga y la extracción, que sí lo tenemos aquí. Yeah, sorry. So there are houses that are abandoned, old farms that are abandoned. And so they're just old wells. Maybe they were used for cattle and they're no longer in use. So it's not because the groundwater is gone. It's just that they're abandoned. They're just no longer in use. We do though, but the second part, we do have groundwater shortages in areas, definitely. Groundwater especially in the populated areas, groundwater the level is dropping, but also in the prairies, most of our water in the prairies, all of our surface water comes from the Rocky Mountains. So from the west to the center of Canada is snow melt. And there's less and less snow and less glaciers. They're melting and the snow packs are thinner. They're not as dense, the snow, it's just light. And so there's less water coming into the prairies because of less snow. So the water, there's a crisis in that water. We're getting less water from the mountains. Last question about if they are farmers, what about the pesticides and glyphosate? Oh yes, farming for sure. Pesticides, yes. Some of it is aerial spraying from airplanes, but just pesticides in general. Pesticides, pesticides and nutrients that are
Nitrogen is a big one, yeah. And it is regulated. They're using less and less, I think, today than they did in the past. There's, going to say there's, 75% of Canada is on surface water and 25% is groundwater. Across. Yeah, yeah. Surface water, yeah. Yeah, 75 is surface and 25 is groundwater. Thank you. Bueno, muchas gracias a todos. Vete, Marta, no te me vayas. Bueno, agradecemos al doctor Patrick por su conferencia, su charla. Sabemos que el tema hídrico a nivel global, pues es un tema central en la actualidad, en todo el mundo, en todo el planeta. Nos ha afectado de manera distinta justamente en aras y en este escenario de los estragos por efecto climático que a todos nos está afectando. La ciudad de San Luis Potosí, en efecto, tiene bastantes particularidades y bastantes conflictos relacionados con el tema hídrico en temas sociales, ambientales, económicos, culturales. Y bueno, esperemos que este tipo de pláticas ayuden o permitan construir conocimientos interculturales de distintos territorios, distintos saberes y contribuyendo justamente a la buena gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y bueno, vamos a hacerle entrega de una constancia simbólica. Bueno, en realidad les va a llegar al correo electrónico, la original, y vamos a leerlo, ¿no? El Colegio de San Luis otorga la presente constancia al doctor Robert Bob Patrick por haber impartido la conferencia Protección de Fuentes de Agua, Planeación con Comunidades Indígenas en Canadá, realizada el 17 de febrero del 2025 en las instalaciones del Colegio de San Luis AC. ¿No? Firmada por el doctor Patricio Rubio Ortiz, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de San Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. That's wonderful. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. E igualmente, el Colegio de San Luis otorga la presente constancia a la doctora Lourdes Marcela López Mares por su participación como coordinadora de la conferencia Protección de Fuentes de Agua, Planeación en Comunidades Indígenas en Canadá, realizada el 17 de febrero de 2025 en las instalaciones del Colegio de San Luis. Firma el doctor Patricio Rubio Ortiz, el coordinador del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de San Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marce. Con su correo les va a llegar el original de todas maneras, ¿sale? Bueno. We have the same name, Patricio. Patricio, sí. Bueno, y sería todo. Les agradecemos bastante la participación, la asistencia a todos también en casa que nos vieron desde en línea por la transmisión, ya sean por las redes del Colegio de San Luis o del Consejo Hídrico Estatal. Estas grabaciones se van a quedar en línea en las respectivas páginas para que puedan consultarlo en otros momentos. Agradecemos su presencia y muchas gracias a todos. Muchas gracias.